En este ejercicio nos presentan esta ecuación diferencial de Riccati en el dominio de los reales positivos. Acá la variable dependiente es y. Y es la función que uno busca al resolver esta ecuación diferencial, cuya, eh, cuya variable independiente es la x. Y nos piden dos cosas. En la parte A, determinar el valor de m en los reales, de modo que la función i sub p, definida en el conjunto de los reales positivos a los reales, tal que i sub p de x es igual a m por x, sea una solución particular de esta ecuación diferencial. Y en la parte B, de todas las soluciones de la ecuación diferencial anterior, determine aquella cuya gráfica pasa por el punto 1,1. Bien, entonces para poder hacer esta parte del ejercicio, ambas partes del ejercicio, tenemos que recordar qué nos dice la teoría de Riccati para poder resolverlas. De partida, una ecuación diferencial de Riccati, en general, en forma estándar, tiene esta forma siempre, que no es exactamente igual a la forma en cómo aparece enunciado en este ejercicio, ¿ya? Típicamente, en una ecuación diferencial de Riccati, tenemos siempre despejada la primera derivada, y prima, siempre es una EDO de primer orden, y me queda una expresión P que depende de X, más otra expresión que depende de X multiplicado por Y sin derivar, más una función R que depende de X multiplicado por Y al cuadrado. Es una ecuación diferencial no lineal, dado que aquí aparece un Y al cuadrado. Bien. Y estas funciones P de X, Q de X y R de X eventualmente podrían ser constantes. ¿Vale? Ahora bien, para poder resolver una ecuación diferencial de Riccati, no es necesario tener que llevarla a esta forma para poder resolverla. O sea, no es necesario aquí que, por ejemplo, este cuadrado de binomio tengamos que desarrollarlo término a término. La verdad es que no, dado que el ejercicio ya nos dice que es de Riccati y las ecuaciones diferenciales de Riccati se resuelven con un cambio de variable especial, ¿sí? Cuando estamos enfrentados a una ecuación diferencial de Riccati, necesariamente vamos a tener que conocer de antemano una solución particular de la ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial me la tiene que dar el enunciado o bien darme alguna pista para poder llegar a ella. Esta solución particular le vamos a llamar I sub p y con esta solución particular vamos a formar un cambio de variable. El cambio va a ser I igual a I sub p más 1 sobre z. Y es la variable original, la variable dependiente original de nuestra EDO de Riccati, y z se convertirá en una nueva variable dependiente y con este cambio vamos a poder asegurar de que nuestra EDO de Riccati se convierta en una ecuación diferencial lineal. Ese siempre es el objetivo que hay detrás. Entonces, para ello está puesta la parte A, donde nos piden encontrar el valor de m para que m por x sea una solución particular de la EDO. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar este valor de m. Vamos a la primera parte, a la búsqueda de m. Si la solución particular es de la forma m por x, donde m es una constante que tenemos que encontrar, la derivada va a ser simplemente m. Ahora, como esta función tiene que ser solución de la ecuación diferencial de Riccati, lo que vamos a hacer es reemplazar en la EDO de Riccati. Reemplazamos. Entonces nos va a quedar x por y', el y' es simplemente m, más x cuadrado por y, y es mx, más 2x, todo eso al cuadrado, igual a y. Y es m por x. Y yo tengo que ser capaz de encontrar el valor de m que hace verdadera esta igualdad para cualquier x positivo. Entonces la estrategia que nos ayuda un montón es reemplazar algún valor de x conveniente acá que nos permita hacer el despeje. El valor que usted quiera, siempre y cuando se respete el dominio de que x tenga que ser mayor que 0. Entonces aquí, por ejemplo, no puedo reemplazar x igual a 0. No me va a servir. Tampoco me sirve reemplazar un valor negativo. Tiene que ser un valor mayor que 0. El más sencillo de reemplazar es, por ejemplo, x igual a 1. Si reemplazo x igual a 1, m es una constante por determinar, va a quedar 1 por m, que es m, más x cuadrado se transformará en un 1, y aquí va a quedar m por 1 es m, más
2 por 1 es 2 al cuadrado, y eso va a ser igual a m por 1, que es m. Y podemos ver que estas m se cancelan, así que nos queda que m más 2 al cuadrado tiene que ser 0. Y la única forma de que m más 2 al cuadrado nos dé 0 es que nuestra m valga menos 2. Por lo tanto, la solución particular para esta edo de Riccati es y sub p igual a menos 2 por x. ¿Ya? Y sub p igual a menos 2x es solución particular de la edo de Riccati. Y con esto entonces vamos a poder resolver la ecuación diferencial pasando a la parte B. Para la parte B, dice, de todas las soluciones de la edo anterior, determina aquella cuya gráfica pasa por el punto 1,1. Entonces necesariamente hay que resolver la ecuación diferencial de Riccati. ¿Ya? Para poder resolverla, entonces hay que hacer el cambio de variable que nos señalan aquí. Siempre es el mismo cambio de variable para Riccati. ¿Ok? Nuestra I sub P es lo que puede ir cambiando dependiendo del ejercicio. En nuestro caso, ya vimos de la parte A que nuestra I sub P era menos 2x. ¿Ok? Así que haremos el cambio de variable. Aplicamos el cambio. Entonces, consideramos, vamos a escribir sea y igual a I sub P, que es menos 2x, más 1 partido por z. Esta z que aparece aquí será nuestra nueva variable dependiente. ¿Ok? Y esta variable dependiente va a representar una función y esa función va a depender de x. La variable independiente como x acá se mantiene. Bien. Ahora, cuando en ecuaciones diferenciales hacemos un cambio de variable, tenemos que derivar este cambio de variable. Así que vamos a derivar. La derivada de ahí no la conozco, así que la dejamos expresada, ¿sí? Porque y es una función desconocida que es justamente la solución de esta edo que quiero resolver. Bien. Igual, derivamos menos 2x con respecto a x, eso es menos 2. Y tengo que derivar 1 sobre z, ¿ya? Z es una función desconocida también, que depende de x. Entonces, la forma de derivar 1 sobre z hay que hacerlo de forma implícita. Por eso que aquí aparece cómo se deriva el cambio de variable. Siempre queda y' igual a la derivada de la solución particular, que fue menos 2, y la derivada de 1 sobre z es menos 1 sobre z cuadrado, que es similar a como cuando uno deriva 1 partido por x, ¿ya? Pero por regla de la cadena hay que derivar esta función que es desconocida. Y como no conocemos la fórmula de la función, su derivada entonces hay que dejarla expresada como z'. Así que siempre la derivada de 1 sobre z en Riccati queda como menos 1 sobre z cuadrado por z'. Así que esas son las dos fórmulas que hay que tener consideradas en el cambio de variable de Riccati. La y y el i' en términos del z. Bien, entonces ahora, ¿qué haremos? Tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial. Así que nos va a quedar lo siguiente. Reemplazamos. Reemplazamos en la edo de Riccati. Entonces tengo x por i', voy a escribir la edo de nuevo, más x cuadrado, multiplicado por y más 2x, entonces aparece la y, queda y más 2x, todo eso al cuadrado, y eso igual a y. Y lo estoy poniendo con colores para después hacer la sustitución de manera más simple. ¿Cómo nos queda esto? Entonces, la x no se sustituye, la mantengo como x. Y tengo que escribir el i', pero el i' es menos 2 menos 1 sobre z cuadrado por z'. Hay que poner paréntesis, nos va a quedar así. Menos 2 menos 1 sobre z cuadrado por z'. ¿Ok? Más este x cuadrado que no se cambia, lo mantenemos tal cual. Queda más x cuadrado por la y
y tenemos que cambiarlo por todo esto, menos 2x más 1 partido por z. Y le sumamos el 2x que está ahí, y todo esto iba al cuadrado, así que hay que poner el cuadrado. Y eso queda igual a y, y nuestra y es menos 2x más 1 sobre z. ¿Ok? Y podemos ver que acá, en este cuadrado que está aquí, podemos cancelar el menos 2x con el más 2x. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a continuar aquí al lado. Vamos a multiplicar término a término. Acá va a quedar x por menos 2, nos queda menos 2x. Multiplicamos acá ahora. X por menos 1 sobre z cuadrado por z' va a quedar menos x sobre z cuadrado por z'. Luego, acá también tenemos que multiplicar término a término, pero fíjense que aquí simplemente tengo x cuadrado y aquí 1 sobre z, que es solo esta fracción al cuadrado. O sea, queda 1 sobre z cuadrado por x cuadrado. Es decir, queda más x cuadrado sobre z cuadrado. Y en el lado derecho nos quedan estos términos de aquí, el menos 2x más 1 sobre z. Y podemos ver que acá este menos 2x se cancela con el menos 2x de la derecha. Así que se eliminan esos términos y ahora lo que nos ha quedado es lo siguiente. Nos queda menos x sobre z cuadrado por z' más x cuadrado sobre z cuadrado igual a 1 sobre z. ¿Qué vamos a hacer? Necesito llegar a una ecuación diferencial lineal. Ahora, esta ecuación diferencial lineal va a estar en términos de z, porque z es la nueva variable dependiente, ¿ok? Entonces, para llevarla a una edo lineal, ahora en términos de z, necesito que este término que está aquí desaparezca. Entonces, vamos a multiplicar a ambos lados por z cuadrado menos z cuadrado partido por x. Entonces, cada término de la E2, o sea, ese término va a quedar multiplicado por lo rojo, ese término de ahí y ese término de acá. Si hacemos las cuentas, nos va a quedar lo siguiente. Al multiplicar, ojo que esto es negativo, menos por menos va a quedar más, z cuadrado se va con el z cuadrado, el x se va con el x y queda solamente z'. ¿Ok? Después, al multiplicar el término de acá al medio por lo que está en rojo, más por menos es menos, va a quedar menos, el z cuadrado se cancela con el z cuadrado de aquí y el x se cancela con el cuadrado. Entonces va a quedar simplemente menos x. Y en el lado derecho va a quedar 1 sobre z por menos z cuadrado sobre x. Entonces va a quedar menos, el z se va con el cuadrado, va a quedar solamente z partido por x. Y ahora vamos a mover este término de la derecha a la izquierda y este menos x a la derecha. Entonces nos va a quedar z' más 1 sobre x por z igual a x. Y esto a lo que llegamos acá corresponde a una ecuación diferencial lineal de primer orden en función de z. Aquí la incógnita es z y lo bueno es que tenemos herramientas matemáticas para poder resolver esta edo lineal. Entonces la segunda etapa es resolver esta edo lineal que tenemos aquí. La voy a anotar nuevamente. Era z' más 1 sobre x por z igual x. ¿Ya? La estructura de una edo lineal, cuando ahora está en función de z como variable dependiente nueva, ¿sí? Aparece acá una función p de x, que esta acompaña al z sin derivar. En nuestro caso es 1 sobre x, este es p minúscula de x, y q de x, que es la función del lado derecho, en este caso es simplemente x. Y para resolver una edo lineal, calculamos el factor integrante que está aquí. Tenemos que usar la función p, ¿ya? Así que el factor integrante, representado por la letra mu, queda e elevado al integral de 1 sobre x diferencial de x. Y la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x, y e elevado al logaritmo natural hace que quede solo el argumento del logaritmo. Ahora bien,
Recordar que estamos trabajando en este dominio. X es positivo. Y cuando X es positivo, su valor absoluto se puede eliminar. Es simplemente X. ¿Ya? Todo esto gracias al dominio en el que estamos trabajando. Por lo tanto, el factor integrante es simplemente X. Y la solución general de la EDO viene dada por esta fórmula que está aquí. Entonces, z de x, que es la solución de esta EDO lineal, es 1 sobre el factor integrante que acabamos de encontrar, que es x, por la integral del factor integrante, por q de x, que en este caso es de nuevo x, más una constante c. Así que vamos por esa solución general. La solución general entonces va a ser z de x igual a 1 sobre el factor integrante, o sea, 1 partido por x, por la integral de mu de x, que es x, por q de x, que es otro x, o sea, x cuadrado, diferencial de x más c. Y lo bueno es que esta integral es directa porque la integral de x cuadrado es x al cubo tercios más c. ¿Ok? Podemos acomodar los términos aquí para z de x. Nos va a quedar 1 sobre x y dentro del paréntesis voy a hacer la suma. Va a quedar 3 de mínimo común y va a quedar x cubo más 3 veces c. Bien. Y una observación. Acá esta C, que está aquí, que es esa misma de acá, es constante. Es una constante real, ¿ok? Entonces 3 veces C también es constante real. Entonces este 3C lo podemos cambiar por una nueva constante. O a veces cometer el abuso de notación, de escribirlo simplemente como otra C, ¿ya? O cambiarlo por otra letra. ¿Bien? Y nos queda así. Entonces z de x, que es la solución de esta EDO lineal, va a ser x cubo más c partido por 3x. Y esto que está aquí es la solución de esta EDO lineal que está en términos de la variable z. Pero no es suficiente, porque recordar que lo que yo quiero hacer es resolver la EDO de Riccati, ¿cierto? Entonces no me sirve conocer la función z de x, sino que tengo que encontrar la función y de x. Eso es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces el siguiente paso es volver a la variable dependiente original, ¿ya? Recordar entonces que la solución que habíamos obtenido para z, aquí estaba, era x cubo más c, todo dividido por 3x, donde c va en los reales, ¿ok? Pero, pero, y era el i sub p, recordad que era menos 2x, más 1 sobre z. Y z yo ya lo conozco, es x cubo más c sobre 3x. Entonces nos va a quedar que el i es menos 2x más 1 sobre nuestro z. O sea, 1 sobre x cubo más c sobre 3x. Y al tener esto, simplemente la fracción verde se invierte. Entonces nos va a quedar aquí que el i va a ser menos 2x más 3x sobre x cubo más c. Y esta es la solución general de la EDO de Riccati, donde C está en los reales, ¿ok? Y aquí un número positivo, ¿ya? Así que ahí lo tenemos resuelto. Como podemos ver, son infinitas funciones las que satisfacen esta EDO de Riccati. Por cada constante C en los reales, cada constante distinta, se genera una función diferente y estas funciones tienen gráficas, ¿cierto? Son curvas. Si bien quizás no sabemos muy claro cómo luce la gráfica de esto, podemos usar algún graficador, alguna aplicación para tener una idea de cómo son estas curvas, pero sí hay que tener presente que son infinitas soluciones. Entonces de ahí viene la pregunta en la B. De todas las soluciones de la EDO anterior, que son infinitas, ¿ya? Una solución distinta por cada valor de C en los reales, determine aquella cuya gráfica pasa por el punto 1,1. ¿Ok? Entonces, esta es una función, ¿ya? Entonces, como la gráfica
como la gráfica, lo vamos a hacer aquí. Aparece una condición inicial, ¿cierto? Como la gráfica, debe pasar por 1,1, tenemos que imponer la condición inicial siguiente. Estamos diciendo que cuando x vale 1, la y vale 1. Es decir, que y de 1 es igual a 1. Esa es nuestra condición inicial. ¿Ok? Y nosotros teníamos que la solución de la EDO para nosotros era menos 2x más 3x sobre x cubo más c. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar x igual a 1 y vamos a igualar a 1. Nos quedará lo siguiente. Menos 2 por 1, que es menos 2, más 3 por 1, que es 3, sobre 1 al cubo, que es 1, más c, eso tiene que ser 1. Y de aquí despejamos la constante. Nos queda 3 sobre 1 más c igual a 1 más 2 nos da 3, ¿cierto? Así que nos queda aquí que 3 es igual a 3 veces 1 más c. Se nos van las constantes 3, nos va a quedar entonces 1 igual a 1 más c. Y al despejar nos va a quedar entonces que c es igual a 0. ¿Ok? Por lo tanto, la función que estoy buscando considera esta c igual a 0. Y por lo tanto, como c vale 0, de hecho aquí vamos a poder cancelar, simplificar, ¿cierto? Esta x se cancela con ese cubo y queda cuadrado. Entonces, la función buscada ya no es para un c cualquiera, sino que es para c igual a 0, es la siguiente. Es y de x igual a menos 2x más 3 sobre x cuadrado, con x mayor que 0. Esa es, de todas las soluciones que tiene esta Edo de Riccati, que son infinitas, la que cumple con c igual a 0 es aquella que pasa por el punto 1,1. Y ahí tenemos resuelto completamente esto que era un PBI, pero era un PBI encubierto, ¿cierto? Porque era resolver la Edo de Riccati junto con la condición inicial de que i evaluado en 1 es igual a 1. Y para comprobar este resultado, podemos visualizar esto en GeoGebra. Lo que está apareciendo aquí en pantalla es una representación de las soluciones de nuestra ecuación diferencial de Riccati. El dominio lo estamos considerando con x mayor que 0, ¿cierto? Y aquí aparece la fórmula de la función, menos 2x más 3x sobre x cubo más c. Esto que está aquí es la solución general de la Edo de Riccati. Y lo que aquí aparece es la gráfica de esta función considerando c igual a menos 10. Esta función es solución de la Edo de Riccati, pero como pueden ver no pasa por el punto 1,1, que está aquí, que es este punto A que agregué aquí, el punto 1,1. Si nosotros vamos modificando el valor de c, obviamente esta curva se modifica porque va cambiando la fórmula de la función, ¿sí? Y, por ejemplo, para c igual a menos 6,6, tampoco pasa por el punto 1,1. Pero nosotros sabemos que cuando c es igual a 0, entonces tiene que pasar por 1,1. Y podemos hacer la comprobación. Voy a llevar esta constante c y la voy a llevar al 0. Entonces cuando el c valga 0, aquí nos estamos acercando, aquí el c vale exactamente 0. Podemos ver que esta es la curva que es decreciente. Aquí tenemos la fórmula. GeoGebra no hizo la simplificación aquí. Aquí esa x debería cancelarse con el cubo y quedar 3 sobre x cuadrado nomás. Pero nos muestra que efectivamente está pasando por el punto 1,1, que era lo que me estaban pidiendo. Para otros valores de c podemos ver que esto ya no se cumple. Nos queda otro tipo de curva aquí. Se mantienen decrecientes, ¿verdad? En su mayoría, pero no pasan por el 1,1. Solamente se logra esto cuando el c valga 0. Y ahí lo tenemos.
Entonces, de esta manera, gracias a GeoGebra, podemos hacer la comprobación geométrica de que la función obtenida efectivamente es la que está cumpliendo lo que me piden. O sea, esta función es solución de la Edo de Riccati y además su gráfica pasa por el punto 1,1. Y lo pudimos resolver aun cuando no teníamos idea de cómo era la gráfica de esta curva que está aquí. Y de esta manera finaliza el desarrollo de este ejercicio.